Empezamos con nuestro especial rumbo al mundial, gente. Semana tras semana vamos a estar subiéndoles un video de cómo les va a los colombianos que seguro van a ir, a los que son convocables y a los que se pueden estar metiendo en la lista de Néstor Lorenzo. Faltan 5 meses para el mundial y bueno, aquí vamos a empezar de una vez con lo que sucedió esta primera semana de enero. Vamos con los arqueros. Nosotros yo creo que estamos todos seguros que los arqueros que van a ir al mundial son David Ospina, Camilo Vargas y el tercer puesto que seguramente se lo va a llevar Álvaro Montero, porque recordemos que Kevin Mier está lesionado, se lesionó en noviembre y posiblemente la recuperación va a durar 6 meses, por lo que evidentemente no va a llegar al mundial. Entonces ese tercer puesto estaría para Álvaro Montero. Hoy por hoy, en este momento, tanto Ospina como Vargas como Montero están en vacaciones, porque la liga colombiana y la liga mexicana y la liga argentina están todas pues paradas, pero les queremos hablar de alguien, y es el señor Juan Castillo, portero del Victoria Guimaraes de Portugal, equipo de la primera división portuguesa. Y atención con él porque fue nombrado o está dentro del 11, dentro del mejor 11 de la semana 16 de la Liga de Portugal. Lleva 6 arcos en cero, 13 titularidades en esta temporada con el Victoria Guimaraes. Y es interesante preguntarnos si es convocable para Néstor Lorenzo. Es un portero que tiene 22 años, es muy joven, ya está en Europa. La verdad que es muy curioso que no se haya tenido en cuenta en ni siquiera para amistosos lo ha convocado Néstor Lorenzo. Yo creo que sería importante que lo empezáramos a acercar a la selección, ¿verdad? Es un portero que le está dando garantías al Victoria Guimaraes y como ya lo mencionamos, fue elegido dentro del 11 de la semana de la liga portuguesa, lo cual pues evidentemente resalta su trabajo y deja ver que es alguien pues que está destacando. Además que, como lo dijimos, tiene apenas 22 años, todos sabemos que los porteros se hacen mejores con la experiencia, pero él es un portero muy joven y ya está destacando en Portugal. ¿Qué creen ustedes? Va la primera pregunta. ¿Creen ustedes que ese tercer puesto es fijo de Álvaro Montero o puede estar entrando aquí Juan Castillo, que evidentemente si sigue con el nivel, si sigue siendo titular y si sigue pues con grandes actuaciones en Portugal, creen ustedes que debería ser llevado al mundial? Déjennos ahí en los comentarios. Eso es lo primero. Por ahora, como lo dijimos, tanto Montero como Vargas como Espina están de vacaciones, entonces pues no hay mayor noticias con ellos. Vamos con los defensas y empezamos con Davinson Sánchez, que la verdad desde que llegó a Turquía ha sido titular, ha estado muy seguro, no se le ha visto como esos deslices que le veíamos a veces en la Premier League. Ha vuelto a ser un central confiable, un central sólido, y la verdad muy bien por Davinson, que hoy jugó semifinales de Supercopa Turca. Su equipo avanzó, ganó y bueno, Davinson fue titular, jugó todo el partido, bastante bien por Davinson. Vamos a Italia, allí tenemos a Yerry Mina, a Lucumí, a Juan Cabal. Vamos con Yerry, que la verdad lo de Yerry es un poco triste en cuanto a las lesiones, porque no lo han dejado tener continuidad y regularidad esa temporada. Yerry cuando es titular, cuando está bien, es titular. Pero en estos partidos, pues la verdad, el partido pasado contra el Torino no jugó. Este fin de semana jugaron contra el Milan, perdieron 1-0, su equipo está a 15, está a 6 puntos del descenso. La verdad que pues en este momento lo que el Cagliari está haciendo es precisamente peleando para evitar descender. Pero lo de Yerry, mientras Yerry está bien, él juega, obviamente. Es titular, él lo tiene en cuenta el técnico, pero no ha podido tener continuidad, y yo creo que es muy importante para él que pueda lograr esa continuidad, porque de cara al Mundial faltan 5 meses, como ya lo dijimos, y de pronto una lesión previa muy cercana y demás lo puede estar dejando fuera. Yo sin embargo creo que es seguro Yerry Mina, pero bueno, veremos que se recupere para el próximo fin de semana para poderlo tener pues sano, la verdad. Hablamos de John Lucumí, también en Italia, el Bologna, que jugaba contra el Inter, perdieron 3-1 lastimosamente. Recordemos que el Bologna hace poco jugó final de Supercopa Italiana, una gran Supercopa donde vencieron justamente al Inter en semifinales por penales. Luego llegaron a la final, la perdieron 2-0 contra el Napoli. Pero en el Cagliari, que está haciendo una gran temporada, que la verdad John Lucumí está haciendo figura con su equipo, que es titular indiscutible. En este partido contra el Inter jugó nada más 45 minutos por decisión técnica, la verdad. Salió en el primer tiempo, el entrenador, pues la verdad en ese momento iban perdiendo 1-0. Lo que podemos ver es que lo cambió por otro central, pero trató de cambiar un poco la alineación del Cagliari, cambiando esa zona de atrás. Y la verdad, pues no sucedió nada porque el partido terminó 3-1 perdiendo el Cagliari. El Bologna, perdón. Cagliari es el de Yerry Mina, Bologna el de John Lucumí. 3-1 perdió el Bologna. Entonces, bueno. El otro que está en la liga italiana es el señor Juan David Cabal,
que es una lástima, la verdad, porque él sí que sufre de lesiones. El último partido que jugó fue en diciembre, recordemos que fue justamente contra el Bologna de Lukumi, anotó el gol que en la victoria de la Juventus 1-0 en ese partido, y luego se lesionó y no ha vuelto a jugar. Este fin de semana la Juventus jugó contra el Lecce, quedaron 1-1, pero pues Juan David sigue lesionado, esperemos cuándo va a regresar. Recordemos que tuvo una lesión muy grave de rodilla, luego recayó de la misma lesión, entonces la verdad es un poquito triste porque es una solución muy buena para la banda izquierda, donde el único titular fijo es, o bueno, el único jugador fijo es Johan Mojica, porque recordemos que ha pasado Angulo, ha pasado Deiber Machado, han pasado diferentes jugadores que no se han logrado consolidar en esa banda izquierda, y que bueno, pues ahora habrá que ver si Juan David Cabal seguro estuviera bien de salud, pues yo creo que es uno de los jugadores más convocables que hay, precisamente por esa falta de lateral izquierdo. Veremos cómo sigue, cómo se recupera, pero pues por ahora siguen sin jugar, ya se ha perdido con 3 partidos, y bueno, pues veremos que se pueda recuperar porque es un jugador muy bueno, es un jugador con mucho talento, además es muy joven, ya está en la Juventus, dio un gran salto a Europa, y bueno, pues esperemos que se pueda recuperar. Y por esa banda izquierda tenemos también a Johan Mojica, que la verdad pues él es titular indiscutible con el Mallorca, su equipo perdió 1-0 ante el Girona, ya hablaremos del Girona cuando hablemos de Yasser, pero la verdad pues que Johan es un equipo muy modesto, es un equipo que es difícil que explote muchas cualidades ofensivas de Johan, porque pues la verdad es un equipo que juega más a no perder que a poder ganar los partidos, entonces por ese lado pues Johan evidentemente se fortalece en la parte defensiva, pero quizás se debilita un poco en la parte ofensiva. Perdieron contra el Girona 1-0, Johan fue titular, no tuvo un gran partido, la calificación pues no fue sino simplemente de 6.2 en las aplicaciones y en los que registran pues todo ese tipo de data, pero pues es un titular, viene con continuidad, viene jugando, yo creo que eso es lo más importante de cara al Mundial, ¿no? Seguiremos registrando lo que haga Johan en España, que igual está en una liga muy competitiva, que está en un club, pues que si bien no es el más importante, por lo menos no está tan comprometido en temas del descenso. Y bueno, vamos un poco a Inglaterra con un equipo que tiene 2 jugadores colombianos. Seguimos con los defensas, en este caso es Gerson Mosquera. La verdad que Gerson, a ver, tuvo su mejor partido desde que, por lo menos de esta temporada, tuvo su mejor partido. Y su equipo ganó por primera vez, la primera victoria al Wolverhampton esta temporada. Lo de Gerson fue muy bueno, lo calificaron con 7.2, tuvo más de 3 cierres muy buenos. Recordemos que jugó contra el West Ham y pues el West Ham sí está comprometido en temas bueno, ambos, el Wolverhampton es último, el West Ham es 18º en una liga de 20, entonces la verdad que ambos están comprometidos en temas del descenso, pero pues con lo mal que venía el Wolverhampton, lo normal hubiera sido que perdieran. Recordemos que va más de media Premier League y el primer partido que ganan solamente habían empatado 3, el resto los habían perdido todos. Y bueno, el mejor partido, Gerson Mosquera, que yo creo que la verdad el tema de centrales pues estamos bien, pero lo importante es evidentemente temas que tengan continuidad y que pues estén bastante sanos, ¿no? Creo que Davinson, Lukumi, Gerson Mosquera han tenido buenas temporadas, han tenido continuidad en sus equipos y esto es bueno en cuanto a los centrales. Ya hablamos de la banda izquierda con Johan Mojica y Juan David Cabal, vamos a la banda derecha con Daniel Muñoz, que recordemos fue operado de su rodilla el pasado 11 de diciembre, se espera que vuelva más o menos el 22 de enero, y la verdad que bueno, hasta que no se recupere bien y demás, esperamos que tampoco lo vayan a forzar. Recordemos que la operación fue simplemente porque tenía una molestia desde antes de la final de la Copa América, o sea, llevaba más o menos un año larguito con esa molestia, se decidió operar por el momento de la temporada donde nos encontrábamos, y bueno, pues Dani, esperamos que se recupere, más o menos el 22 de enero tendrá que estar volviendo la semana siguiente a ese 22, vamos a ver cómo sigue todo. El otro lateral derecho de la selección es el señor Santiago Arias, que terminó su contrato con el Bahía de Brasil, que ya se despidió, y se dice que está en conversaciones ya sea con Atlético Nacional y con Racing de Argentina. Veremos en cuál de los dos equipos termina, veremos si termina algún otro equipo. Ojalá siga compitiendo, que garantice por lo menos que el equipo donde llegue pues pueda ser titular y tener muchos minutos, que yo creo que es lo más importante, tener esa continuidad en los diferentes equipos, ¿no? Eso en cuanto a los defensas, hablamos de el señor Davinson Sánchez, de Mina, de Lukumi, de Gerson Mosquera,
hablamos también de Johan Mojica, hablamos de el señor Daniel Muñoz, de Santiago Arias y de Juan David Cabal, que son los defensas que están en este momento activos. Digamos que también está Carlos Cuesta, que es un defensa que es llamado a la selección, que fue titular en la final de Copa América. Recordemos que volvió hace poco a Vasco da Gama, jugó la final de Copa de Brasil con Vasco, pero pues en este momento se encuentra en vacaciones, entonces digamos que por ahí no hay mucho que actualizar con Carlos, ¿no? Entonces, eso en general comparte en parte de los defensas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo los ven? ¿Quién cree que se puede meter? ¿Creen que hay algún defensa que no hayamos mencionado que merezca, pues, ser tenido en cuenta por nuestro Lorenzo y que de pronto ustedes crean que nosotros debemos seguirlos y traerles información sobre ese defensa? Si creen que es así, coméntenoslo ahí. Y bueno, vamos a hablar de los mediocampistas. Yo creo que aquí el mediocampista más importante y que nos tiene en vilo a todos es el señor James David Rodríguez Rubio, que todavía no sabemos en qué equipo va a terminar. Se ha acercado a equipos de la MLS, se ha acercado a equipos de la Liga de México, se habló un poco en algún momento de Millonarios, se habló de Sao Paulo de Brasil, ofertas que ya también se descartaron por completo. Entonces vamos a ver cómo va el tema con James. Esperemos que lleguemos a un equipo que le garantice eso, ¿no? Minutos, continuidad, que pueda por lo menos, si no ser titular, sí tener muchos minutos de cara al Mundial. Uno que se juega muchísimo, bastante, es el señor Richard Ríos, que volvió a ser figura con el Benfica, que este fin de semana jugaron contra el Estoril, su equipo ganó, jugó los 90 minutos, la verdad que Richard Ríos es el amo del mediocampo del Benfica, un gran jugador que cada vez se adapta más a la liga portuguesa, que cada vez lo hace mejor en Champions también, que Mourinho lo ha elogiado muchísimo, y bueno, la verdad que lo de Richard es muy bueno. Vamos vamos a Inglaterra, vamos a hablar un poquito de Jefferson Lerma, del Crystal Palace. Jefferson Lerma, que había perdido la titularidad en el Crystal Palace y a partir del mes de diciembre la recuperó. Pero ¿cuál es el punto con Jefferson? Todos en Colombia sabemos que Jefferson juega como volante defensivo, como un 5, es nuestro volante ahí, nuestro que organiza, el volante organizador, el que recupera balones. Sin embargo, en el Crystal Palace está sucediendo algo desde hace ya bastante tiempo, y es que Jefferson está jugando de central. El Crystal Palace, recordemos, juega con una línea de 3 centrales y luego 5 mediocampistas, que es donde entra Daniel Muñoz como un carrilero por derecha. Pero ese es el punto, ¿no? Jefferson juega en el Crystal Palace de central, en Colombia seguramente seguirá jugando de mediocampista, veremos cómo va. Jugó, entró de titular, lo que les mencionábamos, había recuperado la titularidad en diciembre, venía sin jugar, venía jugando, haciendo rotación, jugando algunos minutos, pero ya desde diciembre viene siendo titular. Sin embargo, salió al minuto 38 del partido porque sufrió una contusión con un golpe en el partido contra el Newcastle. Al final del partido pues terminó 2-0, perdió su equipo. La verdad que el Crystal Palace arrancó como una bomba, arrancó con todo y ha venido cayendo. Pero bueno, pues es un equipo que igual tampoco está diseñado para estar en la parte alta de la Premier League, es un equipo de media tabla, que tampoco está diseñado para descender y pues es lo que justamente está sucediendo esta temporada. Entonces veremos cómo sigue Jefferson, que no haya sido un golpe tan grave, por ahora simplemente es una contusión, seguramente tendrá algún par de días de descanso y posiblemente lo veremos en la siguiente jornada de Premier League, pero bueno, la verdad que desde que esté todo bien con Jefferson, yo creo que es muy importante porque es un pilar en el mediocampo de Colombia, en la parte defensiva. Y la buena noticia viene por el lado de John Arias, ¿no? Que al igual que Gerson Mosquera, ambos del Wolverhampton, primera victoria del equipo y primer gol de John Arias, jugó los 90 minutos, el técnico lo felicitó, fue su mejor partido, tuvo una de las mejores, la mejor segunda calificación del equipo. Su equipo pues venció 3-0 al West Ham, como lo mencionamos anteriormente, hablando de Gerson, y la verdad que muy bien por John Arias, es algo que se necesita, al igual que Jefferson Lerma es un pilar del mediocampo colombiano, con Richard Ríos y con James son los 4 indiscutibles. Entonces la verdad que muy bien este fin de semana, primera victoria del Wolverhampton, ojalá puedan seguir por esa misma línea, que se salven del descenso y que evidentemente John Arias siga en la Premier League, en la mejor liga del mundo. Veremos cómo sigue, pero bastante buena la noticia de Johncito Arias. Vamos a la Liga Española, allí sí que hay varios protagonistas, vamos a la Serie B, ¿no? A la Liga, a la segunda división de España, que está Gustavo Puerta, que es curioso que un jugador como Gustavo Puerta, con tanta calidad, que ha sido citado y convocado varias veces a la Selección Colombia, que la rompió en los últimos 2 amistosos contra Australia y Nueva Zelanda, pues está en la segunda división de España.
pero es titular y figura con el Racing de Santander. Había estado suspendido en el partido anterior contra el Huesca, volvió este partido contra el Real Valladolid, fue titular. La verdad que jugó bastante bien, su equipo empató, jugó los 90 minutos, empató 1-1, pero es una figura y ustedes, si ustedes ven los comentarios de los hinchas, de los periodistas, del círculo del Racing de Santander, todo el mundo está encantado con Gustavo Puerta y la verdad es muy bueno para Colombia que sea tan importante, sigue siendo muy joven seguramente. Yo creo que a mitad de año va a ser un gran mundial y a partir de eso va a dar Santo a un mejor equipo, por lo menos de primera división, creería yo con que se va a ser el futuro de Gustavo Puerta. Y bueno, veremos si acertamos o no si acertamos, ¿verdad? El otro que está en España es Yasser Asprilla. Y Yasser es como un todo lo contrario que Gustavo, ¿no? Él está en el Girona también está John Solís, otro colombiano. Pero la verdad que lo de Yasser sí es un poco triste porque todos sabemos las condiciones, la calidad de Yasser. Jugaron contra el Mallorca de Mojica, como lo mencionamos hablando de Mojica, ganó el Girona, pero Yasser no vio minutos, John Solís tampoco vio minutos. Yasser venía haciendo recambio, o sea, no había sido titular, pero en todos los partidos venía sumando minutos, y en este partido no jugó nada. Es triste, la verdad, porque pues para nosotros los colombianos lo tenemos como referenciado como un jugador muy talentoso, que te puede abrir un partido, que tiene gambeta, que gana en el 1 contra 1, que supera rivales, y bueno, parece que en el Girona pues no lo tienen en cuenta, y es una situación que yo creo que ya no va a cambiar, ya no sale en el mercado de invierno, evidentemente se mantendrá en su equipo, veremos si de pronto se logra ganar la confianza del entrenador en estos meses, pero por ahora pues esa es la realidad de Yasser, esa es la realidad de Yasser, y bueno, pues esperemos a ver. Aquí en la Liga Española hay alguien del que les queremos preguntar, y es el señor Nelson de Osa. Lastimosamente su equipo jugó contra el Real Madrid, perdieron 5-1, pero Nelson viene 9 partidos, siendo 9 partidos consecutivos titular del Real Betis, sumando liga y sumando torneo internacional. Y la verdad que De Osa viene jugando muy bien, viene siendo titular, viene siendo destacado, viene siendo figura, lo destaca Pellegrini, el técnico del Betis, lo destaca la prensa, lo destacan los hinchas. Jugó 45 minutos, salió por Lo Celso, ingresó Lo Celso por él. La verdad que ninguno en el Betis tuvo un gran partido, lo dijo el Cucho Hernández, que ya hablaremos de él, que la verdad todos han jugado desastrosamente, pero queremos preguntarles, o sea, teniendo en cuenta el nivel de Osa hoy por hoy, que es figura en el Real Betis, en la Liga Española, ¿ustedes creen que podría ser jugador convocable más allá de que no haya sido constante y que no haya sido muy tenido en cuenta por nuestro Lorenzo en el ciclo mundialista? ¿Qué opinan ustedes? Déjenos esas opiniones ahí con Nelson de Osa y a ver qué les parece a ustedes acerca de él y acerca de la posibilidad de ir al Mundial. Hay otra noticia en el mediocampo que es Juan Camilo Portilla. Recordemos que si bien no es titular, pues sí es un recambio muy seguro en la selección. Fue contratado por Atlético Paranaense, empezará el año en el club brasilero. La verdad que creo que es una muy buena noticia porque Brasil inicia ahorita liga, inicia a disputar también torneo internacional, entonces la verdad es una muy buena noticia para Juan Camilo, que pasó de la Liga Argentina a la Liga Brasilera. Yo creo que es un salto de calidad importante, y pero la Liga Argentina no es tan fuerte. Y bueno, pues veremos cómo le va en su nuevo equipo, esperemos que muy bien. Evidentemente todavía no han empezado las competiciones en Brasil, pero tan pronto empiecen, pues les vamos a ir contando cómo va Juan Camilo. De resto, estamos hablando de Carrascal, de Castaño, de Juan Fernando Quintero, son 3 jugadores que pues están en vacaciones todos, permanecen en sus equipos, la verdad que por ahora, hoy o por hoy, pues no hay mayor noticias con ellos, pero bueno, eso es como en cuanto a los mediocampistas que creemos relevantes para la selección. Cuéntenos ustedes qué piensan de James, de Richard, de John Arias, de Yasser y su situación, qué piensan de la pregunta que les hicimos de Osa, qué piensan de todos los mediocampistas que mencionamos por ahí. Y bueno, vamos ahora con los delanteros. Los delanteros yo creo que son los que, junto con los arqueros, como lo mencionamos al inicio, son los que menos acción han tenido. Hablamos de Luchito, que vuelve mañana, amistoso contra el Red Bull Salzburgo. Recordemos que el Bayern Múnich aún no inicia competición, entonces mañana será un amistoso, ya volvió a entrenar el día de ayer. La verdad que salieron algunas foticos de Lucho, se nota que está helando en Alemania, el pobre estaba con capota, con guantes, trotando todo tapadito. Pero bueno, veremos cómo le va a Lucho, seguramente la seguirá rompiendo. Está Luis Suárez, que yo creo que a esta pregunta directa,
No solo si Luis Suárez va a ir, que yo creo que no se vaya a lesionar, pero la única forma de que no haya el Mundial Luis Suárez es que se lesione. Hoy por hoy ha hecho 15 goles en 17 partidos en la Liga de Portugal, es el goleador de la liga, además tiene 3 asistencias, ha marcado, la verdad, diferencia desde que, recordemos que antes en el Sporting de Lisboa estaba Víctor Gyökeres, que hoy por hoy está en el Arsenal, se fue Gyökeres, llegó Luis Suárez a dar ese reemplazo, que era un reemplazo jodido, y la verdad lo ha hecho muy, muy bien. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que Luis Suárez debe ser el 9 titular de la selección o debemos mantener, o el 9 debe seguir siendo John Córdoba, que digamos era el que más titularidades había tenido con la selección? ¿Qué opinan ustedes? Luis Suárez jugó este fin de semana contra Gil Vicente, empataron 1-1, fue el que hizo el gol, él fue el que hizo el único gol de su equipo, y pues la verdad, como lo mencionamos, Luis Suárez viene jugando muy bien, viene siendo goleador, viene marcando consecutivamente, el partido anterior hizo un hat-trick, la verdad que muy bien por parte de Luis Suárez. Y el otro delantero que tuvo acción y que queremos hablar es el Cucho Hernández. Y les queremos hacer la misma pregunta que con De Osa. El Cucho Hernández lleva 10 goles en la liga, perdón, en toda la temporada, 8 goles en la liga española y ya ha marcado en los últimos 3 partidos gol. Los últimos 3 partidos ha marcado gol consecutivo. Su equipo perdió 5-1 con el Real Madrid y él fue el que hizo el gol y fue un golazo. O sea, si ustedes no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Queda mano a mano con Courtois, lo desparrama, luego se queda sin ángulo para patear, frena, vuelve y desparrama a Courtois y ahí sí remata. La verdad que es un gran gol del Cucho Hernández, de Juan Camilo. Y les queremos hacer esa pregunta con Juan Camilo. ¿Creen ustedes que se puede meter en esa lista de la selección Colombia? Recordemos que quizás la delantera es la posición que más cambios ha tenido. Ha entrado o ha estado presente en esa delantera Carlos Andrés Gómez, ha estado Rafael Santos Borré, ha estado, bueno, el mismo Cucho Hernández también ha jugado como 9, ha estado Kevin Serna de Fluminense. Entonces, la verdad que han variado los nombres, ha estado también Luis Sinisterra. Ha habido muchos nombres alrededor de los delanteros, pero no ha habido uno concreto. Yo creo que los que están concretos sí o sí son Luis Suárez, Lucho Díaz y John Córdoba, pero de ahí adelante pues no hay mucho más concreto, ¿no? John Córdoba, por su parte, todavía no regresa. Recordemos que el clima en Rusia hace que la liga terminó, o dejaron de jugar el 7 de diciembre, volverá el 28 de febrero. Entonces, bueno, pues aún tiene tiempito, digámoslo, en cuanto a competiciones oficiales John Córdoba. Pero bueno, y eso en cuanto a los delanteros. Tuvieron acción Luis Suárez, que hizo gol. Tuvo acción el Cucho Hernández, que hizo gol. Los demás, pues estamos allá a la espera de que retornen a sus competiciones, que retorne John Córdoba, que retorne Rafael Santos Borré. John Jair Durán está lesionado, salió lesionado en la Liga Turca, todavía no volverá con su equipo el Fenerbahce. Entonces, bueno, esto en cuanto a los delanteros. ¿Qué opinan ustedes de los delanteros? Déjennos saber qué opinan del Cucho Hernández. Y bueno, no se pierdan. Todas las semanas vamos a hablar de la actualidad de los futbolistas colombianos que van a ir al Mundial, los que nos van a llevar a esa cita mundialista y los que ojalá hagan la mejor presentación de la historia de Colombia en un Mundial. Déjenos todos sus comentarios. Aquí estaremos semana tras semana con este resumen muy rápido. Y bueno, muchas gracias por ver este video. No se pierdan todo lo que les traemos. Un abrazo.